A esta hora damos la bienvenida ya al Comercio TV en la señal de Televicentro. Variada e importante información. Muy buenos días con todos nuestros amigos televidentes. Bienvenidos y estar en nuestra compañía aquí en el Comercio TV. 7:12 en la mañana, temperatura en la ciudad 8 grados centígrados. Mucho para contarles. Hace sol. Bueno, esperemos que estos sean días de esperanza. Vamos a contarles que centrales sindicales de trabajadores, de estudiantes, docentes y servidores públicos se movilizaron en Quito en rechazo a las medidas económicas, a la ley humanitaria y el cierre de empresas públicas. En plena emergencia sanitaria en una ciudad donde se mantiene el semáforo en rojo, una nueva movilización marcó la jornada de este lunes. Con pancartas, puestos mascarillas, gritando consignas, varias centrales sindicales de trabajadores se concentraron en la Caja del Seguro en el centro norte de Quito, en rechazo a las medidas económicas del gobierno y a la ley humanitaria. Debe de vetarla toda esa ley y sentarnos todos los ecuatorianos a hacer una ley de emergencia económica para que este país salga adelante. El distanciamiento social no se cumplió pese al llamado de las autoridades. De a poco se iban sumando más sectores a la marcha. Docentes y estudiantes expresaron su malestar por el recorte presupuestario y la reducción de 1 hora a la jornada del magisterio fiscal. Y porque pese a que el presupuesto que se estaba destinado para la universidad pública hoy ha sido quitado, y hoy lo que nosotros queremos es que se cumpla lo que dice la Corte Constitucional. Con 1 hora menos, más o menos, es como unos $150 que te descuenta. Todos los compañeros docentes tenemos que estar en la lucha, tenemos que protestar. A la marcha también asistieron trabajadores de varias empresas públicas, entre ellas Correos del Ecuador y Ferrocarriles, que por decreto ejecutivo serán eliminadas. Solicitaron al gobierno que reconsidere la decisión y que se respete sus derechos laborales. De la empresa pública Correos del Ecuador, nos informen la situación de la empresa, se nos cancelen los sueldos atrasados de abril y mayo. Estamos pidiendo que es el rechazo al cierre de Ferrocarriles del Ecuador. La movilización llegó hasta el centro de Quito, donde un fuerte resguardo policial impidió a los manifestantes ingresar a la Plaza Grande. Siguieron con su recorrido hasta la Plaza de Santo Domingo, donde se registraron incidentes. Tuvimos un policía agredido, tiene un corte en la cara, en este momento se encuentra en el hospital de la policía, es una herida leve. Hoy se movilizaron aproximadamente 4.000 personas a lo largo y ancho del país. Informó Priscila Cadena. 7:04 en la mañana, en Guayaquil se realizaron varias movilizaciones por parte de algunas organizaciones laborales, quienes exigen al gobierno nacional la derogatoria de ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional. Las marchas se desarrollaron de manera pacífica. Veamos. De uno en uno llegaron con banderines y camisetas hasta los bajos de la Caja del Seguro Social en Guayaquil. Eran los integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores quienes participaron en la movilización nacional, convocada para este lunes 25 de mayo. Verónica Toala lleva 15 años como profesora de una escuela fiscal en el puerto principal. Ella, al igual que sus compañeros, piden que se derogue la ley humanitaria aprobada por la Asamblea Nacional. Todos estamos perjudicados porque en sí el sueldo se nos va a bajar a todo en forma general, entonces venimos a defender nuestros derechos. Estas movilizaciones se desarrollaron en 15 provincias del país. En Guayaquil, 86 agrupaciones participaron en esta caminata. Aquí, en medio de empujones, los gendarmes decomisaron varios juegos artificiales que estaban en poder de los manifestantes. Y tras no permitir el paso, los trabajadores decidieron retirarse. Aquí nos retiramos, pero en los próximos días, si no derogan el decreto y si no veta la ley del presidente, estaremos con más fuerza en la calle. No existe autorizaciones para movilizaciones, entonces nuestra misión es mantener a las personas, explicarles, socializarles para que puedan también retirarse. En cambio, en el Parque del Centenario, un grupo de maestros, al igual que de otras organizaciones, decidieron salir caminando por la principal avenida de Guayaquil, la 9 de octubre. En medio de gritos y aplausos, piden respetar sus derechos. De igual forma, a esta agrupación no se les permitió continuar con la movilización. Otro sector quien salió a protestar en Guayaquil fueron los trabajadores de la empresa Aérea Tami. Azafatas, pilotos y empleados, vestidos con sus respectivos uniformes, se instalaron en los exteriores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. Ellos piden que el gobierno no disuelva dicha compañía,
que pertenece al Estado. Lo que queremos manifestar es que TAME es conectividad, TAME es Ecuador. Y los ecuatorianos el día de hoy estamos de luto porque nos quedamos sin conectividad. Y en el kilómetro 26 de la vía Durán-Tambo, un grupo de volqueteros se tomaron por varios minutos la carretera, obstaculizando así el tránsito en horas de la mañana. Hechos que se presentaron en la ciudad de Guayaquil durante este día de movilizaciones, informó Carlos Julio Gurumendi. El Gobierno Nacional y la Asamblea empiezan su cuarto y último año de periodo. Analizamos con expertos en política las expectativas de lo que serán estos meses que le restan al Poder Ejecutivo y Legislativo. 364 días le restan al gobierno de Lenín Moreno y para los expertos en materia política, durante ese tiempo no se podrá esperar mucho más de lo ya hecho en los pasados 3 años de gobierno. Yo no espero gran cosa ya ni en lo económico ni en lo social. Yo dudo que decisiones de fondo se vayan a tomar en términos reales. El gobierno está pensando en otra cosa y ya no en el tema económico. El consultor político Jacobo García plantea que el objetivo más grande que deberá tener este régimen es aguantar. Conociendo un poco la historia de este país, la debilidad institucional y el malestar que hay en el ánimo social, el reto es que este gobierno logre terminar su mandato. Y hace referencia al descontento ciudadano por las últimas medidas económicas anunciadas por el gobierno, aunque el politólogo Santiago Basabe difiere en las intenciones que podrían estar detrás de estas manifestaciones. Yo creo que la atención ya no está en la posibilidad de destituir al presidente, sino en empezar a ganar espacios y generar ya acuerdos de cara al proceso electoral. Aunque en tiempo es un año calendario, lo que le resta al gobierno en la práctica son como 9 meses, pues en febrero serán los comicios. Y entonces ya a partir de ese momento ya será un régimen realmente de transición. Y según Basabe, una de las mayores preocupaciones que tiene el régimen es la posible revancha política si el correísmo llegara nuevamente al poder en 2021. Una revancha me parece que es una consecuencia natural de lo que la Revolución Ciudadana ha llamado la traición de Moreno. A García tampoco se le hace tan descabelladas hipótesis. Lo que cabe esperar es que otra vez vuelva al péndulo de la persecución, la venganza, la revancha. En lo que respecta al trabajo legislativo, también concuerdan en que poco o nada se hará, pues evidentemente la atención de muchos asambleístas estará en la reelección. Entonces, el trabajo de ese grupo de legisladores se va a terminar prácticamente en agosto, septiembre de este año, es decir, en un par de meses, porque luego se van a dedicar a la campaña. Me parece que la Asamblea de aquí al 2021 va a terminar en las peores cifras, en el peor imaginario, y más bien lo que probablemente veamos es que algunos de los asambleístas probablemente traten de deslindarse de todo lo que haya sucedido, ¿no? Informó Carolina Basante. 1.150 millones de dólares destinará el gobierno nacional para reactivar la mediana y pequeña empresa. Los créditos se entregarán a una tasa de interés del 5%. En el sector productivo existe mucha expectativa. Veamos. El anuncio gubernamental se concreta al llegar con recursos económicos para la mediana y pequeña empresa. Empezamos con un crédito que se llama Reactívate Ecuador, que es un fondo de 1.150 millones que proviene de créditos del exterior, créditos de los multilaterales, de las bancas de inversión. La entrega de los créditos considerados como preferenciales arranca a través del Banco del Pacífico con 500 millones de dólares. El resto se lo hará a través de la banca privada y cooperativas de ahorro y crédito. Iván Ontaneda, ministro de la Producción, sostiene que habrá un grupo preferencial. Priorizaremos aquellos sectores, aquellas empresas que sostuvieron la plantilla de sus trabajadores, esos que hicieron el esfuerzo adicional para, a pesar de la paralización, aguantar sus trabajadores, pagar esas quincenas, esas fin de mes de marzo, de abril, que fue durísimo. Para la Cámara de la Mediana y Pequeña Empresa de Pichincha Capeipi, este será un aliciente que le permitirá salir a flote tras la crisis económica y la emergencia sanitaria por el COVID-19. Es un interés al 5% con hasta 6 meses de gracia y 3 años para pagar. Yo creo que desde que empezamos la dolarización nunca se ha dado una tasa de créditos de esa y esperamos que con esto se aprenda que la producción necesita este tipo de tasas y este tipo de créditos para poder salir adelante después del COVID.
Los créditos para las microempresas irán de 500 a 30 mil dólares y para las medianas de 500 mil hasta $1 millón. El momento que nosotros tenemos un poco de liquidez y empezamos a cumplir nuestras obligaciones y nuestros clientes también empiezan a cumplir las suyas, el país volvería a generar riqueza de a poco, pero a generar riqueza. Con Reactívate Ecuador, solo en Acapeipi se beneficiarán alrededor de 1.300 empresarios al inyectarse recursos económicos, informó Héctor Romero. Y un dictamen de la Corte Constitucional exhorta al Estado que brinden las garantías necesarias y que se consideren indultos, amnistías, medidas cautelares y penas alternativas a la privación de libertad, la prelibertad y la libertad condicional a personas en situación de vulnerabilidad que se encuentren en las cárceles del país. Ratificándose en los parámetros de los dictámenes 1.20 e 20, la Corte Constitucional sumó nuevos aspectos en áreas como salud, educación, conectividad, violencia contra la mujer y privados de libertad. Sobre este último ítem, exhorta a jueces, juezas, tribunales, fiscales, el presidente de la República, la Asamblea Nacional, según corresponda, de acuerdo a sus competencias y deberes constitucionales y legales, a tener las anteriores consideraciones a la hora de decidir conforme a derechos sobre indultos, amnistías, medidas cautelares y penas alternativas a la privación de libertad, la prelibertad y la libertad condicional. Entonces la respuesta tiene que ser sistemática, pero yo creo que debe jugar en dos planos. En el ámbito ya más estructural, ¿no? Es cómo está diseñada la política criminal, y ahí un poco el exhorto implicaría que realmente exista ya una acción por parte de la Asamblea con respecto a eso. El texto de la Corte Constitucional en su numeral 49 continúa y señala que estas autoridades tendrán en cuenta al momento de tomar dichas decisiones, particularmente a las personas adultas mayores, quienes padecen enfermedades catastróficas y respiratorias, las mujeres embarazadas, las personas adolescentes, las privadas preventivamente de la libertad siempre que se trate de personas con condenas por delitos que no revistan gravedad, no generen riesgos o potenciales daños a víctimas por violencia de género o no provoquen conmoción social. Razón que es compartida por Elsie Monge, directora de la CEDU, al señalar que no se puede violentar los derechos humanos de los privados de libertad por más delitos que hayan cometido. Los privados de libertad no quiere decir que no tengan derechos básicos como es el derecho a la vida, a la salud, a la integridad personal. Entonces, es obligación del Estado de precautelar. En la argumentación planteada por el máximo organismo de interpretación constitucional se indica que la Constitución ha reconocido que las personas privadas de libertad tienen derecho a atención prioritaria. La situación de las personas privadas de libertad ha llamado la atención a varios organismos de protección internacional de derechos humanos por ser una población que en el encierro es potencialmente vulnerable de sufrir contagios masivos y de arriesgar la salud y vida. La Corte ha establecido que estos espacios, si no cuentan con las medidas apropiadas, pueden constituirse en lugares de rápida propagación de la pandemia, con las consecuencias que ello conlleva. El texto continúa señalando que el hacinamiento en los centros de privación de libertad no solo que afecta el ejercicio de múltiples derechos, incluso en tiempos no excepcionales, sino que puede producir contagios masivos y representa un costo excesivo en tiempos de carencia económica como los que atraviesa el Estado. Informó Javier Rosero. Todos los aeropuertos del país empezarán a operar el 1 de junio. Así lo afirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien manifestó que en el caso de Guayaquil se está buscando con la alcaldía un punto medio que permita la conectividad entre ciudades de manera paulatina. Veamos. El 1 de junio los aeropuertos del país se reactivarán de manera paulatina, así lo confirmó la ministra de Gobierno María Paula Romo. Con un porcentaje muy bajo de sus operaciones habituales, con menos rutas de las que estábamos acostumbrados. Estamos revisando un reporte que Cancillería hará, puesto que en algunos países es imposible obtener el requisito de las pruebas de PCR antes de viajar. Hay que encontrar ese equilibrio, por supuesto, en ese tipo de casos están disponibles las pruebas rápidas. En días pasados, la alcaldesa Cintia Viteri indicó que el 18 de mayo solicitaron al gobierno mantener la prohibición de vuelos nacionales durante el mes de junio. Queremos que se abra sí, pero solo para vuelos internacionales o de tránsito. Pero los pasajeros provinciales e intercantonales están prohibidos de venir a la ciudad de Guayaquil. Entonces la lógica es que si no pueden venir por tierra, tampoco puedan venir por aire. Posteriormente en su cuenta de Twitter dijo: poniendo en riesgo la salud de los guayaquileños y en contra de lo solicitado, el COE Nacional ha autorizado la apertura de los vuelos nacionales a partir del 1 de junio. Como alcaldesa de la ciudad, rechazó esa resolución. Añadió que el COE cantonal pedirá al nacional que revea esa decisión, solicitando que se suspendan todos los vuelos nacionales durante junio, tal como sucede con el transporte intercantonal e interprovincial.
Al respecto se pronunció la ministra de Gobierno. Estamos buscando una solución intermedia. Una de esas opciones podría ser que el 1 de junio se abra efectivamente el aeropuerto de Guayaquil para vuelos internacionales y la segunda o tercera semana que tengamos ya clara la operación para pasajeros de los aeropuertos, el aeropuerto de Guayaquil incluya también a pasajeros nacionales, con un porcentaje muy bajo, insisto. Mientras que entre los pasajeros existen opiniones divididas en torno a la reapertura de operaciones del aeropuerto. Sí, yo pienso que sí, que ya es hora. La gente necesita salir. Yo creo que sí se debería esperar un poco más, porque la situación todavía está difícil de esto. Necesitamos viajar todo el mundo que estamos en el Ecuador. Por favor, ya quiero que abran todo el aeropuerto. De acuerdo a la resolución del COE nacional, los vuelos se podrán reanudar con el 30% de las frecuencias autorizadas, informó Roselena Vázquez. Por una pausa. Al retornar vamos a contarles que el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía aprobó un presupuesto de alrededor de $500.000 para financiar adquisición de kits reactivos para pruebas del COVID-19. Esto y más acá en Televicentro, son las 7:17 en la mañana. En TVC, nuestro compromiso social nos motiva a que día a día lleguemos a sus hogares con toda la información actualizada durante esta pandemia mundial. Tomamos todas las precauciones necesarias porque estamos convencidos que la vocación de cada comunicador es servir a la sociedad. Nuestra labor no descansa. Con disciplina y cuidado, pronto volveremos a estar juntos. Quédate en casa, cuida de ti y de los tuyos. Continuamos con más información. El Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía aprobó un presupuesto de alrededor de $500.000 para financiar la adquisición de los kits de reactivos PCR para pruebas de COVID en el laboratorio de la Universidad Regional Iquiam. La Amazonía cuenta desde este lunes 25 con un laboratorio oficial descentralizado, el de la Universidad Regional Amazónica Iquiam de Tena, en Napo. Se trata de un laboratorio de biología molecular para pruebas PCR y se las hará muestras recogidas por el Ministerio de Salud Pública en cada una de las 6 provincias de esta región. Los análisis estarán a cargo de 6 profesionales del mismo centro de estudios. Lo que podemos ofrecer a la comunidad es análisis de recepción de muestras de lunes a viernes. Eso es 90 muestras al día. Las pruebas de diagnóstico de RT-PCR tienen una sensibilidad de 99%, 95-99%. Al momento cuenta con los reactivos necesarios que podrán atender la demanda regional durante 2 meses. Las pruebas se las hacía en los laboratorios del INSPI de Quito y Guayaquil, cuyos resultados se conocen al menos en una semana. Ahora se los tendrá máximo en 72 horas. Vamos a empezar con, se han gestionado 4.000 pruebas. 1.000 donación de INSPI UDLA, 1.000 donación de la Fundación IVOS, la ONG, 2.000 de IKEA. Con eso vamos a empezar. Como le dije, nuestra capacidad es 90 muestras diarias. Esto estima más o menos el trabajo de 2 meses, digamos, lo que termina de mayo, junio y julio. Para apoyar ese trabajo, el Consejo de Planificación y Desarrollo de la Amazonía destinó un importante presupuesto de su fondo común, que se financia con las utilidades del 12% de las actividades de las hidroeléctricas, mineras y petroleras que operan en suelo amazónico. Un poco más de $500.000 a fin de garantizar todo lo que son los implementos de bioseguridad y los reactivos, para tener una proyección aproximadamente de aquí hasta el mes de octubre. Las primeras pruebas con las que se arrancó el trabajo se tomaron en el Hospital Velasco Ibarra de Tena. Luego se lo harán a muestras de las restantes provincias, informó Anabel Belín. El Metro de Quito empezará a operar el próximo año, ya no como en el 2020, eso estaba previsto por la emergencia sanitaria. Mientras tanto, varias empresas internacionales participan en el proceso de selección para operar este sistema de transporte. Veamos. Se tenía previsto que el Metro de Quito inicie sus operaciones en octubre de 2020. Sin embargo, no será así. Iniciará sus operaciones el próximo año. Así lo asegura el gerente de la empresa Metro de Quito. Hasta el momento ya vamos en 70 días de cuarentena, entonces la fecha prevista era octubre. Más 70 días, es decir, 2 meses, 1 semana, ya estamos llegando a enero. Yanes sostiene que, por ejemplo, las pruebas de los trenes de alta velocidad no se han podido realizar porque quienes las hacen son ciudadanos extranjeros. Interviene gente de Corea, gente de España, gente de Colombia,
que son las personas que nos estaban apoyando con el proceso de trenes y con el proceso de conducción. Entonces, tenemos que esperar que se reabran los vuelos para poder reiniciar. Y para evitar precisamente que la obra siga paralizada, ya se ha presentado un plan de reactivación al COE Nacional esperando una respuesta favorable. Plan que incluirá a cientos de trabajadores y ya no a los 4.000 que registraba el Metro de Quito. En este momento hemos presentado un cronograma con 334 personas. A esto se suma el reinicio del proceso de selección de la empresa operadora, en la que participan varias empresas internacionales. Son empresas de Alemania, de Francia, de Italia, de Brasil, tenemos de Perú, tenemos de Chile, esta gente de Colombia, esta gente de Asia. Pero no es todo, porque es muy posible que los precios invertidos en el Metro de Quito se incrementen por el pare de la obra y otros gastos adicionales. Esto se determinará cuando pase la emergencia. Es decir, los campamentos se han adecuado duchas, se han adecuado comedores, se han adecuado 5 ambulancias para que tengan los distintos frentes de obra. Informó Marilyn Jaramillo. La tarifa mínima para los taxis en Quito se reducirá a $1. La medida se aplicará una vez que se cambie el semáforo amarillo. Así lo asegura el presidente de este gremio, Carlos Brunis, mientras que desde la AMT se informa que no se permitirá transportar a pasajeros sin mascarilla. El valor de la tarifa mínima de los taxis en Quito se reducirá. Así lo aseguró el presidente de la Unión de Taxis de Pichincha, Carlos Brunis. Que es de trascendental importancia bajar la tarifa de nuestros taxis a $1 por 3 meses sin que implique reprogramar nuestros taxímetros. Pues la tarifa mínima establecida era $1.45, pero tras la propuesta presentada al alcalde Jorge Yunda, el gremio amarillo tomó la decisión, pero ¿desde cuándo regirá? Brunis lo explica. Esta medida iniciará desde el momento que pasemos a semáforo amarillo. Los taxistas incluso piden que a partir de ese cambio se les permita trabajar todos los días, en vista de que el transporte público reducirá su aforo. Así como transportar hasta 3 personas para satisfacer todos los requerimientos. Sin embargo, desde la AMT, tras un comunicado, se informa que solo se pueden transportar en el horario establecido una sola persona en la parte posterior y que de 2 a 10 de la noche solo se podrá transportar a personas que tengan salvoconducto, además de que no se permitirá a pasajeros sin mascarilla. Por su parte, los taxistas ya han tomado medidas para evitar contagiarse, como el uso de láminas de plástico, mascarillas, alcohol y desinfectantes, para evitar más contagios y muertes en ese gremio que ya suman 25 en la ciudad capital. Informó Marilyn Jaramillo. 7:29 de la mañana, es tiempo de recibir al ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, en nuestro estudio. Desde la matriz de Televicentro, señor ministro, le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. De entrada le enviamos un abrazo, que el día sea fructífero para todos y entremos a materia. ¿Cuánto es la caída en la recaudación fiscal de lo que va del año con esta emergencia, ministro? Adelante. Gracias, Roberto. Sí, efectivamente, el país está pasando por una situación compleja. Que está derivada del shock externo que hemos recibido, que es de la paralización de la economía mundial. Tiene 2 efectos, Roberto. El primero, en el campo tributario, una caída muy fuerte de los ingresos tributarios, y en el otro, por el lado de los petroleros, por la caída del precio del petróleo, y en el otro, en el campo tributario. En el campo tributario, para que usted tenga una idea, el mes anterior se recaudó un 41% menos que el mes abril del año previo. Y en el mes de mayo, de lo que vamos, tenemos una recaudación que llega por lo menos a un 45-50% menos, es decir, la mitad del año pasado. Esto era esperable, digamos, sí, una vez que se decidió paralizar la economía, esperamos que eso se empiece a recuperar con la reapertura de la economía. El precio del petróleo ha tenido una ligera estabilización, esperamos que al menos se mantenga, pero todavía es muy inferior al precio presupuestado. El precio presupuestario era de $51 y ahora tenemos un precio de 30 y pico, 33 aproximadamente. Todo esto en un nivel de ingresos de $22.500 millones genera una afectación al presupuesto de $8.000 millones. Es como que la familia pierda más de un 30% de sus ingresos, y eso inmediatamente hace que tengamos que revisar cuáles son los gastos prioritarios, cómo sostenerlos, cómo garantizar que los servicios lleguen a la ciudadanía. Y por el otro lado, también nos obliga a tomar estrategias que permitan darle sostenibilidad a la economía, como la renegociación de la deuda externa,
y ampliar las oportunidades para los ecuatorianos. Hoy que se van a reabrir, se empiezan a reabrir todas las ciudades, la mayoría de ellas, las empresas micro, pequeñas, medianas particularmente tienen que estar acompañadas de un elemento fundamental que es un crédito preferente a un bajo costo y con un periodo de gracia para que puedan reactivarse. Por eso diseñamos este mecanismo Reactívate Ecuador para que las empresas puedan mantener los empleos. Y justo para eso iba, ministro, con esta explicación de cómo está el déficit fiscal, un poco para que la ciudadanía entienda, muchas veces para la población, las finanzas es un poco complicado. El Estado, con este marco, pues tomó varios ajustes. Hay que determinar, hay un recorte laboral, hay una reducción evidentemente de las gasolinas, en este caso la subvención se quitó, y claro, todo eso marca un cambio en las estructuras financieras. La pregunta es, ¿las medidas que se van a tomar son efectivas y en qué tiempo, señor ministro? Roberto, del déficit de más o menos unos 4.000 millones que teníamos previsto en el presupuesto, lo que se presentó para el 2020, si a ese déficit, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, uno le suma esta nueva pérdida de ingresos, estamos hablando de que podríamos tener, si no hacemos absolutamente nada, un déficit de 12.000 millones de dólares. Es una cifra muy, muy fuerte y por eso es que tenemos que recortar estos gastos en cerca de 4.000 millones para que podamos hacer sostenibles las finanzas públicas. Y como usted bien decía, muchas veces los ciudadanos no tienen por qué conocer con exactitud el efecto de este escenario tan complejo en su vida diaria y en su vida personal. Pero en la medida en que el Estado reciba menos recursos, tiene menos capacidad para entregar los servicios a los ciudadanos, tiene que priorizarlos, tiene que reajustar ciertos proyectos que estaban previstos. Y por el otro lado, es muy importante que este reajuste venga acompañado de mecanismos y estímulos para la producción y el empleo. Estos mecanismos que permitan reactivar la economía. En el caso de los combustibles, el sistema que teníamos de precios no permitía que el ciudadano se beneficie cuando existen reducciones de los precios del petróleo. Hoy vemos que ese beneficio se traslada al consumidor, es decir, tenemos una gasolina más barata, tenemos un diésel más barato, pero si los precios se incrementan en el futuro, tenemos una banda que impide que existan cambios abruptos y bruscos en los precios. No solamente que estamos empujando para un sinceramiento que beneficie al consumidor, que también proteja al Estado, pero que también tenga el efecto deseado en la ruptura y en el quiebre de estas mafias de contrabando y de grupos ilegales que se dedican a trasladar nuestro combustible subsidiado por las fronteras para rentabilizarlo en actividades ilícitas. Esos recursos, Roberto, tienen que ser hoy utilizados de una manera muy estratégica. Por eso es que el presidente definió estos 4 pilares en su informe a la nación. Desde el punto de vista económico, tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte desde las finanzas públicas para garantizar que las personas que no tienen un sustento puedan recibir. La creación del bono de protección social, son cerca de 1 millón de personas que van a recibir este bono de $60. También, por otro lado, desde el punto de vista humanitario y desde el punto de vista humanitario, la entrega de alimentación para personas que no tienen cómo subsistir. En el campo de la salud, obviamente, se tienen que seguir manteniendo las inversiones y para eso hemos conseguido recursos internacionales. Y el componente más importante en este momento, Roberto, es justamente este crédito Reactívate Ecuador, que va a salir a una tasa del 5% de interés con 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Es decir, el negocio que tuvo una afectación severa y fuerte en este periodo, dado que no tuvo ingresos, se va a topar con un apoyo desde el Estado. Ministro, ya vamos a topar ese tema que es interesantísimo. Ayer hablamos con el ministro de Producción de eso y realmente sí son buenas noticias para un sector que está totalmente oprimido. Pero para que entienda un poquito más la población, ministro, bien dice usted, no tienen por qué saber muy claro cómo es el tema de las finanzas. El tema de las gasolinas, ¿cuánto beneficio da para el Estado? O sea, para nuestra casa grande, al eliminar los subsidios, ¿cuánta plata dejamos
de gastar y cuánto vamos a recibir, que en definitiva es el fondo de una medida. Sí, mire, todo depende del precio al que se ubique el precio internacional. Entonces, quedémonos un momento en el año anterior donde todavía había un esquema fijo y se subsidian cerca de 450 millones solamente de gasolina, ¿sí? Esa es la diferencia entre el precio al que se compra el combustible, que el Estado lo compra, y que luego lo vende subsidiado al consumidor. Entonces el Estado tiene que gastar para garantizar un combustible más barato. La situación cambió dramáticamente este año y los precios se van muy por debajo de lo que estaba presupuestado y el Estado empieza a recuperar algo de ese recurso. Es decir, en la medida que tenemos un precio fijo, el Estado empieza a comprar más barato y de alguna manera le carga al consumidor porque tiene ese precio fijo que era en el caso de la gasolina 85. Entonces, por eso decidimos armar esta banda para que se beneficie el consumidor. Este año serán cerca de 220 millones de dólares lo que podemos recibir por tener este sistema y a la vez evitar que sigamos subsidiando por el lado de las gasolinas. Todo va a depender nuevamente, Roberto, del precio. Como usted conoce, los precios del petróleo son muy volátiles y en la medida en que el precio se vaya acoplando a esta banda, los resultados solamente se pueden certificar con total certeza a final de año. Pero esa es la estimación que nosotros tenemos en un rango de precios que se mantenga como el que está vigente y que no suba demasiado. ¿Y por qué lo hacemos de esta entrevista tan didáctica? Porque muchas veces las finanzas públicas, señor ministro, es complicado entenderlo. La verdad es que se habla con mucho tecnicismo y claro, la mayoría de la población percibe una respuesta de una manera distinta o lo que quiere escuchar. Un tema que también se ha hablado y que es polémico, en una crisis terrible, en un momento de crisis, de quiebre, en muchas partes las empresas han quebrado, el país decide pagar la deuda. Una deuda que viene para financiar evidentemente la operación de la Casa Grande, volvemos a hablar de la Casa Grande, que es el Estado. ¿Qué nos garantiza para que entienda la población? ¿Qué nos garantiza el pagar la deuda? ¿Nos va a llegar más plata? ¿Cuánta plata nos van a prestar? ¿Eso en qué nos va a beneficiar? Sí, Roberto, muy clara su pregunta. Para simplificar las cosas, las finanzas de un Estado, de un gobierno, deben administrarse con la misma responsabilidad que se administran las finanzas de un hogar. Entonces, correcto. Pensemos en el hogar para simplificar las cosas. Padre de familia y madre de familia tienen unos ingresos, esos ingresos se reducen, digamos que tienen un pequeño negocio, que es lo que ha sucedido justamente ahora, así que es muy fácil materializar ese ejemplo en la práctica, un pequeño bazar que tuvo que cerrar por el confinamiento, se queda sin ingresos. ¿Qué es lo que hace ese padre o madre de familia? Regresa a ver sus gastos y dice, bueno, ya no vamos a ir al cine, no vamos a salir a comer, el viaje que teníamos programado no lo va a hacer, prioriza los gastos, ¿sí? Y luego dice, para poder mantener mi negocio a futuro, dado que no hay ingresos, necesito que las personas o entidades que me estaban prestando me sigan prestando plata, ¿no es cierto? Pero, ¿para qué? Para poder mantener mi negocio a flote a futuro. Lo mismo sucede con el Ecuador. Pero quedémonos en la misma familia. Pero digamos que esa familia tiene un préstamo con una cooperativa. Lo que no puede hacer esa familia o esa persona es ir a la cooperativa y decirle, mira, yo saqué un préstamo hace 3 años de $1,000 y ¿sabes qué? No te voy a pagar nada, no te voy a pagar absolutamente nada, pero necesito más plata, dame 2,000. Entonces la cooperativa o el banco te va a decir, espérate un ratito, o sea, ¿tienes voluntad de pago o no tienes voluntad de pago? No importa tanto la cantidad, sino la voluntad de pago, la seriedad, el perfil de un pagador. O si uno tiene fiado en la tienda, entonces no va al tendero y le dice, ¿sabes qué? Te debía $30, no te voy a pagar, pero fíame 50 más. Eso no sucede. Y como no sucede así en economía familiar, no sucede en economía global. Entonces el Ecuador lo que ha hecho es pagar capital e intereses de una parte de su deuda para poder acceder a más recursos. Pagamos $341 millones y con eso nos sentamos con los tenedores de bonos, no estoy hablando figurativamente porque para esto hay procesos legales, pero se siente el Ecuador con los tenedores y les dice, mira, no te puedo pagar, es decir, y vamos a renegociar nuestra deuda hasta el 15 de agosto,
Entonces se paralizan estos 811 millones de dólares de no pago de los intereses hasta el 15 de agosto. Entonces se paga 341, pero se deja de pagar 811, y en ese periodo el Ecuador tiene que renegociar estructuralmente su deuda. No basta con solamente no pagar, porque además el 15 de agosto está a la vuelta de la esquina y el Ecuador no tiene esa capacidad de pago. Pero necesitamos dejar solucionado el problema de la deuda externa hacia futuro. Ahora, hubiese sido muy fácil, Roberto, caer en la demagogia y en el lugar común. Fíjese que esa deuda no la tomó este gobierno, la tomó el gobierno anterior. Pero políticamente hubiese sido muy fácil decir, señores, ¿saben qué? Nosotros no pagamos porque esa deuda tiene alguna característica de ilegitimidad o de ilegalidad. Pero eso es cerrarle las puertas al país al futuro. Entonces, se pagaron 341 millones, se dejan de pagar estos 811 que esperamos nosotros que le den más oxígeno por más tiempo al país en la renegociación. Se abre una puerta hacia una renegociación amistosa. Llegaron ya 1.500 millones de dólares de los multilaterales, y además una parte de la deuda de Petroamazonas, que eran, una parte de la deuda, del total de Petroamazonas, 75 millones, ya logramos dejar de pagar este año para empezarla a pagar el próximo año. Entonces, es un manejo integral de la deuda, y el país necesita más recursos, por supuesto que necesita más recursos. Posiblemente, si el Ecuador dejaba de pagar ese momento, tenía esos 340 millones en efectivo, pero limitaba por completo su capacidad de acceso a nuevo financiamiento. Y el Ecuador, al ser una economía con un déficit todavía que tiene que financiar, y una economía que necesita de la llegada de dólares para que el sistema económico funcione, no puede darse el lujo de cerrar las puertas. Ministro, ahí le voy a hacer la pregunta que mucho de la población, si usted ve redes sociales, si escucha los debates, hablan. ¿Y por qué no se cobra a las grandes empresas que deben al Estado miles de dólares, miles de millones de dólares? ¿Y por qué no se cobra o se rescata los dineros de tanto que se habla que se han llevado desde épocas 10, 12, 13 años atrás, malversación de fondos, dinero que se han llevado otros funcionarios públicos de otros gobiernos? ¿Cómo está este tema? ¿Es tan fácil como se dice de que hay que cobrarles? Sí, mire, hay dos cosas aquí. Primero, los hechos. El Servicio de Rentas Internas ha reportado muy bien que el año anterior generó una recaudación por cerca de 800 millones de dólares solamente de estos procesos de control, ¿no? De procesos de control. Ahora, el hecho de que porque se está en digamos, en un litigio entre el Estado y el sector privado, esa plata se pueda tomar, no se puede tomar, digamos, hay procesos judiciales que se deben respetar. De lo contrario, se puede prestar para abusos. Y en eso, ahí le paro un ratito, ministro. Claro, pero es que los dirigentes gremiales o los sindicalistas indican que así tiene que ser, es que coger y que paguen, y así nos evitamos que al pueblo le carguen con más impuestos. Bueno, eso, si es que creen que el abuso es el camino, pues entonces están extrañando el pasado. Eso es lo que yo les diría a esos dirigentes sindicales. Correcto. El país tiene que actuar con seriedad, y hay procesos, porque esto es, hoy te toca a ti, mañana me puede tocar a mí. Correcto. O sea, está bien creer que se puede actuar al margen de la ley. Digamos, yo entiendo ese criterio desde el punto de vista político, pero no desde un punto de vista responsable con el país. Pues si algunas personas dicen hay que hacerlo, eso es violentar el debido proceso. Hay un debido proceso donde hay garantías para los pequeños, los medianos, los grandes también contribuyentes. Entonces, se ha hecho un ejercicio muy fuerte de cobro por cerca de 811 millones de dólares, por cerca de 800 millones de dólares, perdón, y adicionalmente se mantienen todos estos procesos. Y luego, justamente por eso el presidente ha planteado la necesidad de que las empresas y las personas que más ingresos tienen puedan contribuir, que no hayan sido afectadas de manera desmedida y que puedan contribuir. Ahora, Roberto, es un momento en el que absolutamente todos tenemos que buscar la forma de contribuir. No es fácil, no es sencillo, pero sí hago un llamado a un concepto mínimo de unidad nacional frente a lo que usted decía, Roberto. Un escenario económico como esto no lo ha vivido el país, digamos, no hay un punto de referencia a nivel mundial de una situación económica como esta, y el país también está en una situación compleja.
Interesantísimo lo que hablamos, ministro, para que entienda la población. Pero justamente, ¿por qué le hago estas preguntas? Porque ayer hubo marchas, dirigentes gremiales, políticos, ya salieron justamente en contra de la ley humanitaria a pedir que se dé de baja. Se plantea un escenario como el que tuvimos en octubre, porque el lío que tenemos viene desde octubre, ¿no? O sea, este lío no es justamente una parte derivada de la pandemia, pero otra es desde octubre con todo lo que se quiso hacer justamente mirando el panorama internacional. Vamos a ponernos en un escenario. ¿Qué pasa si se da una explosión social como la que se dio en octubre? Se da de baja esta ley humanitaria, estas medidas de ajuste. ¿Qué le puede pasar al país y qué plan B tenemos? Mire, sería muy penoso que estas protestas legítimas, varias de ellas, se trasladen en actos de violencia y de intentos de desestabilización, porque lo que vivimos en octubre, Roberto, no fueron protestas solamente, sino también un acto abierto de desestabilización y de grupos específicos que intentaron hacer eso. Entonces, yo creo que primero el diálogo siempre es la puerta para avanzar en los temas país. El diálogo es muy importante para avanzar en los temas país. Segundo, hemos actuado con mucha cautela para tratar de ser muy equitativos en el esfuerzo que hay que hacer, porque también la economía no está en un punto favorable. Y yo creo que es prematuro anticiparse a un hecho de reversión de medidas cuando todavía estas están en marcha, se están implementando. Vemos también que hay un grupo de gente mayoritario que dice ya no queremos más marchas, ya no queremos Pero es que hay que trabajar. Si no trabajamos, estamos en este punto, ministro. Exactamente. Entonces, yo creo que la sociedad va a encontrar su balance y obviamente nosotros estamos dispuestos a escuchar todas las posiciones, pero el país tiene que avanzar definitivamente. No son decisiones sencillas, pero hay que continuar con las decisiones que necesita el país. Ahora sí caemos, ministro. 150,000 personas, de acuerdo al presidente de la República, han perdido ya su trabajo, que es sumamente grave. Empresas han quebrado, empresas están problemadas, la clase media problemada. ¿Cuáles son los indicativos, las señas que hace el gobierno, que es, en definitiva, como hablamos de la casa? Ok, el jefe del hogar dice, estamos llegando a un punto que necesitamos comenzar a salir de esto, y une a la familia y llama a la familia y dice, bueno, estos son los indicativos, ¿qué vamos a hacer y cómo nos vamos a reactivar? ¿Cómo nos vamos a reactivar, Roberto? Con un financiamiento barato, con un financiamiento que acompañe a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que más empleo generan en términos de cantidad. Las grandes tienen una virtud que es emplear la mayor cantidad de empleo formal. Muchas veces en las medianas, en las micros, no existe todas las condiciones de formalidad, pero en número de gente son las que más emplean. Entonces, para eso el gobierno dice, bueno, yo pongo a disposición parte de estos recursos que estoy trayendo del exterior para armar una estructura financiera, que no viene al caso detallarla, que nos permita dar crédito barato a la gente emprendedora, crédito al 5%, crédito a 36 meses y con 6 meses de gracia. ¿Por qué? Porque no es que yo mañana tomo el crédito y el día siguiente ya puedo pagar, no. Sin duda. Todavía oxígeno, es decir, ahora que la economía se empieza a reabrir, viene acompañada de dos componentes. El uno es el crédito y el otro el acuerdo entre las partes que está en la ley humanitaria. ¿Para qué? Para que se puedan poner de acuerdo empleadores y trabajadores para encontrar una relación que permita sostener los empleos y las empresas. Un camino, ministro. Entonces, la parte crediticia es un oxígeno, es un alivio. Ha empezado el Banco del Pacífico con esta alternativa a operativizarla y esperamos que se vayan sumando otras entidades financieras. Pero esto se hace con recursos que vienen desde el levantamiento de fondos multilaterales. Eso, ministro, le va a dar oxígeno a muchísimas empresas y a los empresarios y emprendedores, porque hay que entender que esos 150,000 se van a volver emprendedores y hay que darles la ayuda necesaria. Un tema final, ministro, que preocupa a la población y, claro, a su gran mayoría. De acuerdo a un informe, el IES tiene 4 meses y no hay más plata, y el Estado le debe plata. Y la pregunta es, ¿le va a dar plata el Estado al IES para evitar llegar a los extremos de que no se pueda pagar a jubilados y en este caso a todos los que accedemos al IES? Sí, por supuesto. Creo que la declaración
que se realizó en ese sentido no fue totalmente responsable. Creo que con estas cosas hay que evitar generar alarmismos. Hay una situación complicada en el país, pero tenemos que administrarla con responsabilidad y con sensatez. Y en eso el gobierno está comprometido a garantizar los recursos que permitan ir sosteniendo a la seguridad social en el mediano y en el largo plazo. También se ha convenido que, y esto se tiene que trabajar todavía con el IES, que ciertos activos del Estado pudieran trasladarse al IES. Es un análisis que se tiene que hacer para ir pagando una deuda histórica que tiene el Estado con la seguridad social. No es una situación sencilla, este año va a ser muy difícil, va a ser un año duro, tenemos que prepararnos para eso, pero tenemos que actuar con total responsabilidad y el Estado, obviamente, el gobierno nacional va a garantizar los recursos en la medida de las posibilidades para ir saliendo de esos retrasos y que la seguridad social pueda mantenerse como todos queremos, a flote y funcionando. Finalmente, una respuesta rápida, señor ministro. ¿Ya se pagó los servidores públicos y pues también estaban necesitados? Sí, se realizó el pago como habíamos comprometido la semana anterior. Hasta el día jueves ya se realizaron todos los pagos. Señor ministro, mandarle un abrazo, que la semana sea buena, enviarle todas las buenas energías. Yo siempre diré que el trabajo en un ministerio es complicado y más aún el de Economía y Finanzas. Para usted, pues que las cosas vayan caminando, que las cosas se vayan dando y que ojalá pues todos los números sean los adecuados para que el Ecuador, que ahora necesita que todos empujemos la esperanza y la fe, vayan saliendo. Sí, efectivamente, Roberto, y por ese mismo mensaje quiero yo trasladar el mensaje de agradecimiento y gratitud a una cantidad muy grande de personas que en el servicio público están haciendo un sacrificio para garantizar que los ecuatorianos tengan mejores días. Muchas veces estamos cayendo en el lugar común como sociedad de criticar al empresario por ser empresario, al servidor público por ser un burócrata, al político por ser político, y creo que eso hace daño, más aún en estas circunstancias. En lo que a mí corresponde, quiero dejar constancia de que las personas que han estado trabajando de cerca y viendo su esfuerzo, son personas que realmente hacen un trabajo sobrehumano para garantizar que el país continúe su marcha. De que hay procesos ineficientes, de que ha habido empresas públicas que no han garantizado aquello, pues eso está bien y vamos a seguir siendo más eficientes, pero creo que es momento también en que el país empiece a ser un poco más constructivo y objetivo con los distintos grupos de la sociedad. Si hay un mal empresario, pues tiene que cumplir con lo de que demanda la ley, pero hay una cantidad de emprendedores que día a día se están esforzando. Lo mismo con un servidor público. Si hay un mal servidor público, tiene que cumplir con lo que establece la ley, pero hay mucha gente en el servicio público que está actuando con total convicción y con mística para sacar el país adelante. Así que el único camino es la unidad y mantenernos fuertes en esta adversidad, Roberto. Ministro Martínez, muy amable, un buen día para usted. Gracias. Muchas gracias. Tiempo de una pausa, nosotros venimos, no se vayan. ¿Se acabó el tiempo del Comercio TV? Así es, pero ya retornamos con más información. Vamos a la comunidad, le invito. Vamos a la comunidad, vamos.